Buenos días. Gracias a Iniciativa Polo Asturiano por estes xornais que son moi interesantes, mucho, para la lingua e para la sociedad asturiana. Voy a entrevistar, vamos a dialogar un poco con el presidente de la Academia de la Lingua, Xosé Antón González Riaño, sobre el asturiano y la oficialidad. Aunque todos conocemos a Xosé Antón, presidente de la Academia de la Lingua, como decía, de la que es miembro de número desde el año 1987, él es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es especialista en el estudio de la metodología de la enseñanza del estudio de las lenguas y responsable del programa de formación de la Academia de la Lingua. Autor de numerosas publicaciones científicas, dirigió la colección académica Estalla Pedagógica, y en 2005, junto a la investigadora María Lozau, fue Premio Nacional de Investigación Educativa. Tiene también el Premio Urogallo en su categoría de lengua asturiana. Y para romper un poco así el hielo, ¿crees posible que a medio plazo la lengua asturiana sea cooficial? Bueno, a mí parece, gracias por la presentación y gracias a Iniciativa Polo Asturiano por la planificación y por el resultado de la puesta en práctica de estes xornais. Bueno, la oficialidad de la lengua asturiana ya inevitable. Tuvimos una oportunidad en 2022 que no supimos resolver, pero tenemos ahora mismo otra oportunidad. Hay que tener en cuenta que lo previsible es que en la Xunta General, en el Parlamento asturiano, haya 6 grupos parlamentarios. Y es previsible o posible. El Grupo Parlamentario Socialista, de Izquierda Unida, de Podemos, de Foro, del PP y de Vox. De esos 6 posibles grupos parlamentarios o 6 opciones electorales, 4 de ellos posiblemente lleven en los 2 programas el tema de la oficialidad. Por lo tanto, vamos a tener otra vuelta en 2023, una opción. Non podemos cometer los mesmos equívocos que en 2022, pero yo creo que desde un punto de vista realista, viable y desde yo inevitable, porque la previsión constitucional y Asturias non puede seguir nesta excepcionalidad en términos democráticos. Por lo tanto, yo sí soy optimista. ¿Cuándo tuvimos más cerca de conseguir la oficialidad? ¿A finales de los 90, con el Partido Popular en el gobierno, siendo vicepresidente Álvarez Cascos, o en estos últimos meses? Bien, a finales del siglo pasado, y es verdad que quien entamó un discurso y una propuesta de reforma del Estatuto para llevar la oficialidad y era el Partido Popular. Y en ese momento el PSOE, los dirigentes del PSOE en ese momento, de ningún modo acogieron ni siquiera la posibilidad. En tanto que en 2022 hubo posibilidades reales de que el asturiano fuera lengua oficial. Y es más, el asturiano no es en este momento lengua oficial de casualidad. La previsión, si se hubiera negociado con inteligencia, con generosidad y con procuro, y es que en este momento tuviéramos falando ya de, digamos, de una ley de oficialidad, de la puesta en práctica de la oficialidad. Por lo tanto, el 2022 tuvimos raspeando, a finales del siglo pasado, hubo un golpe de feudo del Partido Popular que dijo, bien, yo estaría dispuesto a discutir sobre el tema de la oficialidad. En este fracaso de la negociación de los últimos meses, ¿hay un único culpable, un partido único culpable, o hay una incapacidad
de entenderse de los 4 partidos que apoyan la oficialidad? Bueno, yo creo que no se llevó una negociación, digamos, plantegada con experiencia e con xenerosidade. Non a los 4 partidos se lles podía pedir lo mesmo. Quer dizer, a cada partido, para lograr la oficialidad, había que pedir lo que tuviera, digamos, en el so mano para lograrla. Está claro que, por ejemplo, el PSOE llevaba el tema de la oficialidad en el programa electoral, pero al PSOE, con la experiencia que tenemos, había que ofertar los logros de esa negociación. En tanto que Foro tenía, digamos, otros problemas y había que convencerlo de la importancia y de la rentabilidad política de que asumieran definitivamente la cuestión de la oficialidad. Y los que tenían que xugar ese papel de ofertar al PSOE el acuerdo que non pudiera refugar y de procurar que Foro admitiera eso, y eran los partidos que teóricamente eran favorables. Yo creo que non se supo xugar con inteligencia y non se negoció bien. Y digamos que es una culpabilidad compartida, o sea, una incapacidad de llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que no lle el momento de plantear reproches. Quiero decir, agora estamos en otra nueva oportunidad, tenemos que xugar partiendo de cero, pero sabemos que determinados equívocos no los podemos cometer, y yo estoy bastante convencido de que non los vamos a cometer esos equívocos. Y xugar agora a decir dentro de ese espectro de las 4 fuerzas políticas que pudieron lograr la oficialidad, buscar culpables, non nos lleva a ningún llau, sino a xenerar posiblemente males perspectivas para una situación que tenemos que solucionar definitivamente. En estos últimos 3 años se ha hablado mucho de la fórmula de oficialidad más conveniente para Asturias. Se empleó el término oficialidad amable. ¿En qué consiste esa oficialidad amable, teniendo en cuenta que una vez que se aprueba la oficialidad es un derecho y su aplicación una obligación? Entonces, ¿qué es una oficialidad amable? Bueno, vamos a ver, cuando a mí me interrogan que haya si queréis una oficialidad amable, yo siempre respondo, no, vamos a querer una oficialidad repugnante. Claro que queremos una oficialidad amable, socialmente bien admitida, buscando la conformidad social, planteada con fases que generen la aceptación, y la oficialidad amable y una oficialidad que, desde el punto de vista de la aceptación, desde el punto de vista de las medidas que se pongan en práctica, sean graduadas, sean afalladas a la nuestra situación sociolingüística y tenga planteamientos especialmente inteligentes. A mí prestóme ayer mucho sentir a los responsables de política lingüística de Valencia, del País Vasco y de Galicia. No sé si hay alguno aquí de los que ayer tuvieron, pero donde yo digamos, el discurso y la argumentación y el desarrollo que se fexo en Galicia y é, para mí, una prueba de inteligencia y una prueba de, digamos, xugar con la aceptación social en el proceso de recuperación y de dignificación de una lengua como ya el gallego. Dicho, entonces, en síntesis, el Estatuto de Autonomía de Asturias tiene que recoller inequívocamente la oficialidad del asturiano y del leonaviego en su ámbito territorial y en las relaciones de los ciudadanos con el Principado de Asturias. Eso tiene que ser recoller de una manera inequívoca, y luego tenemos que hacer una implementación buscando la aceptación social. Eso es la oficialidad amable, y desde yo vamos, y es que non hai outra opción que non seja una oficialidad socialmente aceptada, y es decir, una oficialidad amable.
Vamos por partes. Lo acabamos de ver en el estupendo documental de Ignacio Galán. Por ejemplo, educación. ¿En la educación debería ser obligatoria la enseñanza del asturiano? Vamos a ver, en una situación de oficialidad, la enseñanza del asturiano tienen que la cursar todos los alumnos de las etapas educativas no universitarias. Esa es una consecuencia de la oficialidad. Lo que se puede graduar, y eso dependerá de cada gobierno, de la política lingüística de cada gobierno, de la ley de normalización y el empleo vehicular. Eso, hay opciones de empleo vehicular con distintos modelos. Mesmamente, en Euskadi, en el modelo A, el euskera non é vehicular, e hai esa opción. Dicho de otro modo, en una situación de oficialidad, la enseñanza del asturiano tiene que estar presente en todas las etapas educativas no universitarias, tienen que la cursar todos los alumnos con las exenciones que se marquen desde el punto de vista normativo, porque el conocimiento del asturiano es la única garantía de la libertad lingüística. Solo puede existir la libertad de uso lingüístico de asturiano o de castellán si conoces la lengua. Y por eso la oficialidad, quiere decir, y las resoluciones del Tribunal Constitucional planteen que una lengua que es oficial tiene que ser una lengua ofertada al alumnado de una comunidad autónoma en las etapas no universitarias. En la universidad, ¿en qué afectaría, por ejemplo? Vamos a ver, yo creo que la universidad en gran parte tiene los deberes fechos. Quiere decir, la presencia digamos, académica del asturiano en la universidad está homologada a la de otras disciplinas. Dicho de otro modo, los profesores de lengua asturiana de educación primaria cualifíquense en la universidad con el mismo nivel de exigencia que los de lengua inglesa o que los de educación musical o educación física. Lo mismo pasa con respecto al profesorado de educación secundaria. La universidad, curricularmente, los deberes tienen los fechos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues afondar en cuestiones de dignificación, visualización, uso y demás. Pero donde yo eso sería un proceso a hacer per fases y, vamos, sin mayores problemas. En este momento habría pocos profesores dentro de la Universidad de Uvieu que tendrían la capacidad lingüística, la competencia lingüística para impartir en docencia en asturiano. Pero sí sería posible, yo conozco a xente de facultades como, por exemplo, xeoloxía ou inxeniería ou medicina que podrían entamar a impartir clases de asturiano. Pero, dende eu, en unha situación de oficialidad, a naide se iba a obligar a dar clases de asturiano en la universidad, sino a tener curricularmente muy bien planteados los estudios de asturiano desde el punto de vista curricular, de la investigación, de la defensa de tesis doctorales, de trabajos fines de grau, etcétera, etcétera. Eso sí quedaría mucho más regulado, ya lo está ahora, pero quedaría mucho más regulado. En cuanto al uso y a la dignificación, desde yo podría trabajarse mucho más. Y desde yo, en cuanto al empleo vehicular, digamos que eso dependería de los niveles de cualificación y de competencia comunicativa en asturiana del profesorado. Nunca mudaría en gran medida la cuestión del asturiano en un contexto de oficialidad dentro de la universidad. Y dada la importancia de los estudios de filología asturiana en la universidad, ¿sería necesario, conveniente o no tener una cátedra de lengua asturiana? Vamos a ver, para que haya una cátedra de lengua asturiana
tiene que haber un área de conocimiento de lengua asturiana. Quiere decir, les cátedres vincúlense a un área de conocimiento. Les áreas de conocimiento, fíxales el Consello de Universidades. En este momento, con la nueva ley, universitaria, la LOSU, desaparecen les áreas. Desaparecen les áreas de enseñanza de aprendizaje, de tal manera que se fala de ámbitos. Y con la nueva ley no va a haber catedráticos de filología catalana, va a haber catedráticos de filología o de lingüística o de traducción o de interpretación, pero no va a haber catedráticos de filología catalana acordes con la nueva ley. Eso simplifica mucho ese simbolismo de lograr un catedrático por ejemplo, de lengua asturiana. Las universidades, de todas maneras, en la puesta en práctica de esta ley de la LOSU, en la que desaparecen las áreas, ya no va a haber área de filología catalana, por ejemplo, o filología vasca. Pero bueno, van a tener, sino que hay ámbitos que tienen un sentido mucho mayor. Pero desde yo de seguro que la universidad puede ajustar y, bueno, simbólicamente pueden seguir calteniéndose una visualización de la importancia de la filología propia de la, digamos, de la comunidad autónoma. Y pueden, a lo mejor, plantearse perfiles. Por ejemplo, yo soy catedrático de didáctica de la lengua con el perfil de didáctica de la lengua asturiana. Pero bueno, no hay una cuestión relevante desde el punto de vista universitario, me parece a mí. Y vamos a otras áreas de la Administración. Una declaración de oficialidad que supondría para el funcionario del Principado de Asturias. Bueno, vamos a ver. Hay muchos modelos de oficialidad. Quiere decir, yo cuando estoy dándole respuestas en el modelo que yo tengo en el machine, que yo tengo en la cabeza. Quiere decir que puede haber otras alternativas a la oficialidad. Yo tengo en cuenta la aceptación de las medidas de la puesta en práctica de la oficialidad. Y tengo en cuenta una realidad, que como vimos ayer y como vimos hoy por la mañana, quiere decir, las otras lingües lleven 40 años siendo oficiales y las otras lingües lograron la oficialidad en muchos casos por unanimidad, como se nos decía, por ejemplo, el representante ayer de Galicia. La oficialidad del gallego, el Estatuto de Autonomía en Galicia, logróse por unanimidad de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento gallego. Y en esa unanimidad participaron fuerzas que venían del franquismo. Quiere decir, nos estamos después de 40 años y tenemos algunas resistencias políticas que afortunadamente van siendo residuales, pero desde el punto de vista sociológico tenemos un 20% que se caltien encuesta sociolingüística tras encuesta sociolingüística muy roceana con la oficialidad del asturiano. Y decimos, bueno, pero tenemos casi un 60% favorable, un 30% indiferente y un 20% namai a las contra. Entonces, ganamos non, porque ese 20% son sectores sociales muy potentes, que generen, digamos, posiciones muy refractarias con respecto a la oficialidad. Dicho de otra manera, la nuestra tiene que ser una oficialidad amable e inteligente, porque no podemos jugar contra los propios intereses de caltenimiento del asturiano. Desde ese punto de vista, vamos a ver, el modelo de oficialidad de Asturias, digamos, tiene que responder a lo posible, a lo realista y a lo inteligente. Yo no veo la necesidad
dende eu, de que todos os funcionarios del Principado de Asturias en la puesta en práctica inmediata de la oficialidad, nin a medio plazo, tengan que ser usuarios del asturiano, sino aquellos funcionarios que tengan que ver, por exemplo, con el trato con el público, un porcentaxe que garantice que cualquier ciudadano que se dirige a la administración va a tener una respuesta en asturiano, si él lleva esa proposición, pero non que todos os médicos, que todos os arquitectos, que todos os economistas e que todos os ingenieros digamos, tengan que conocer el asturiano. Eso sería inteligente, ese planteamiento. Y es necesario, para caltener social y culturalmente una lingua de una comunidad de 1 millón de habitantes que queremos caltener. Yo creo que cuando xuguemos con la oficialidad hai que xugar a favor e non a las contras. ¿Y por qué ese 20% de asturianos son, en tu opinión, quienes protagonizan esa división de la sociedad asturiana cuando se habla de cooficialidad? Sí, sí. Sí, sí, ese 20% y era ramo siempre lo plantea como sectores, digamos, que se asitien en la élite. Son sectores profesionales potentes, el ámbito de la judicatura, el ámbito del derecho, el ámbito de la universidad, el ámbito de las profesiones de mayor prestigio, etcétera, etcétera. Y es cierto que está habiendo, digamos, resquiebres en ese 20%. Por ejemplo, la universidad en este momento non é un obstáculo para la oficialidad, non é un obstáculo, sino que la universidad y, por lo tanto, el estamento universitario en este momento non plantearía ningún problema e, máis, podemos decir que básicamente é favorable. Pero todavía hai un sector, digamos, persistente que caltía en posiciones muy irreducibles en relación con la oficialidad y que dende eu influye en los medios de comunicación, en las opiniones, presionando a los partidos, etcétera, etcétera. Eso é unha realidad. Dicho de outro modo, ese 20% non son sectores sociales desfavorecidos, xenten sin traballo, xenten sin estudios, non. Son sectores sociales que se asitien en la élite política, cultural, de decisiones, etcétera, etcétera. E aí é un ámbito que tenemos que, digamos, que traballar. E yo creo que estamos teniendo logros también en ese sector. En lo que podríamos llamar la ciudadanía asturiana en general, ¿no crees que la falta de visibilidad del asturiano, que es de la que se hablaba en el documental, de la que hablaban muchos, influye en esa falta de apoyo mayoritario popular porque es verdad que no hay un rechazo popular al asturiano, pero de la misma manera es verdad que no hay ese apoyo mayoritario popular a la oficialidad, sino en determinados sectores. Bueno, ¿no? aquí está falándose dende ayer del papel de los medios de comunicación. Y es verdad que cada vegada la televisión, entendida convencionalmente, con decir que pongo el programa y veo la tele desde las 3 hasta las 5, eso está desapareciendo, pero las televisiones también se están adaptando y tienen sus programas que queden grabados, que cualquiera puede ver, reproducir, etcétera, etcétera. Dende yo, la percepción social en relación con el asturiano cambiaría radicalmente si el 50% de la programación de la RTPA se hiciere en asturiano. Y desde la academia, insistentemente, en el momento con los directivos de la RTPA y con el gobierno, siempre planteamos que non facía falta una canal marginal de televisión en asturiano,
sino incluir dentro del actual TPA el 50% de la programación en asturiano y el 50% en castellano, y en relación con todos los ámbitos informativos, deportivos, magazines, etcétera, etcétera. De tal manera que si el informativo de mediodía se falla en castellano, el de la noche en asturiano, o a las contra. Y esa percepción de convivencia de dos lingües en sin problemas sería especialmente educativa y donde yo sería un factor de dignificación del asturiano y de afitamiento de las posturas favorables desde el punto de vista social. Y después podemos xugar, y estamos xugando con las nuevas tecnologías. No podemos escaecer, por ejemplo, que Internet en Asturias entamó, los primeros productos en Internet en Asturias entamaron en asturiano, por ejemplo. Eso, de cuándo no lo sabemos, pero conviene decirlo. Esos nuevos medios tenemos que los remanar, pero donde yo quiero una visualización al 50% que traslade socialmente la armonía y la posibilidad de que en Asturias haya un bilingüismo asturiano-castellano armónico, amable o como queramos, como queramos llamarlo, inteligente. Decir oficialidad amable, insisto, en que lle decir oficialidad inteligente, y decir a favor del asturiano. Esa es la cuestión. Yo, como representante de los medios de comunicación, pienso que es fundamental el papel de los medios en la visualización del asturiano, pero también es muy importante formar a los periodistas en la lengua asturiana, porque en mi generación pocos hablen asturiano, y en las generaciones más jóvenes un porcentaje pequeño también. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario comprometer a la profesión periodística con el asturiano, con la enseñanza del asturiano? Bueno, yo creo que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta una cuestión. En este momento, la prensa es fundamentalmente prensa digital, y es muy fácil hacer ediciones bilingües del Comercio, de la Nueva España, con un buen traductor, con una buena herramienta de la que hablábamos ayer, de tal manera que las noticias se puedan seguir en igualdad de condiciones en asturiano, en castellano. Eso simplifica muchísimo el proceso. Yo leo habitualmente prensa digital en catalán y en gallego, pero da cuando lo que faigo lle con prensa inequívocamente gallega o catalana seguir la edición calco donde dice es, y aquello lle maravilloso, porque los traductores cada vegada son más digamos más perfeccionados, y eso facilita extraordinariamente la cuestión. Para la normalización del asturiano, contar con un buen traductor automático y es fundamental. Vamos a ver, la cuestión de la formación del asturiano. El asturiano es una lengua ambiental, a lo mellor non lle la to lengua materna. Tú a lo mellor non fales habitualmente en asturiano, pero a ti suénate bien escapósei, díxoi, colloi, mollose, está todo el día fartuco de traballar, y el mío home o la mío muller o el mi fío lle un repugnante. Eso lle ser unha lingua ambiental. Cuando unha lingua tiene este puxo ambiental, de prendela lle moi fácil. Lo que lle moi difícil lle si tú y dices a un de fuera de Asturias escapósei o dilo, quiero decir, eso lle outra cosa, pero para nós lle relativamente fácil de aprender el asturiano, porque lle unha lingua ambiental, porque xenéticamente lle averada al castellán, y donde yo, en el caso de la profesión periodística, bueno, poniendo interés sería, yo creo que muy fácil lograr ese de aprendizaje.
Otro camino importante de la visualización del asturiano y las instituciones. En la Junta General del Principado, en la Xunta, esta legislatura sí se oyó más asturiano que en otras. Es verdad que la consellera de Cultura hablaba en asturiano prácticamente en todas sus intervenciones, algún diputado de Podemos también, pero se echa de menos esa visualización institucional política, los debates de todos los temas, no solo de los vinculados al asturiano. ¿Qué camino crees que debe de seguir? O sea, ¿crees posible que a medio plazo esa visualización del asturiano se implante también en instituciones como la Xunta General? Vamos a ver, en la Xunta General el asturiano tiene que entamar, digamos, implantándose en aspectos formales. Por ejemplo, el boletín oficial del Principado de Asturias tiene que tener una edición bilingüe. El boletín de la Xunta General tiene que tener una visualización bilingüe. La página web de la Xunta General tiene que tener una posibilidad de edición en asturiano. Documentación de la Xunta General tiene que tener una visualización y una producción en asturiano. Y yo ya veremos como en una situación de oficialidad la xente va soltándose. La xente va soltándose, porque yo falo muchas veces con diputados que me falen en asturiano, en un asturiano coloquial, pero que lle inequívocamente asturiano, y non se suelten. En una situación de dignificación del asturiano, en una situación de que el asturiano sea lingua oficial, lógicamente, la seguranza en el empleo institucional de esa lingua iba a mejorar considerablemente, creo yo. Y vamos a hablar de ámbitos culturales. Literatura. La literatura en asturiano es magnífica, sí. Viene siendo en los últimos años. Sin embargo, se lee poco. Sí. Sí. Incluso se lee poco en los ámbitos asturianistas. Bueno, yo creo que en los ámbitos asturianistas, bueno, no sé... Bueno, igual es una apreciación muy personal, es una apreciación bastante personal. Sí. Yo noto en entrevistas, en conversaciones, en diálogos, que faltan, no se está al tanto de las novedades asturianistas. Sí, bueno, vamos a ver, el tema de la literatura, yo no soy un especialista en literatura, pero dende yo cuando siento falar a especialistas de dentro y de fuera de Asturias, dícenme que la literatura que se está haciendo en este momento en asturiano y es de un autor excepcional y de una calidad indiscutible. Y es verdad que puede estar haciéndose una literatura muy buena con baixos niveles de lectura, pero y que para que haya lectores en asturiano tiene que haber personas alfabetizadas en asturiano y según nuestros datos personas en Asturias con capacidad de falar, de entender, de leer y escribir son muchas, y el 25%, pero tiene que haber una alfabetización previa para generar el interés por leer en asturiano. Leer en asturiano para una persona que no esté alfabetizada representa un esfuerzo. Por lo tanto, la escolarización es condición necesaria. Y yo, digamos, campañas de promoción de la lectura hai que faceles a todos os niveles. Igual que se faen planes lectores de centro, por exemplo, en el caso del castellán, pues en unha situación de oficialidad, claro que habría que facer planes lectores de centro en relación con el asturiano. Pero la alfabetización, es decir, la presencia escolar de la lingua, é fundamental para tener lectores con capacidad técnica de leer los textos en asturiano. ¿Tú crees que una televisión autonómica al 50% en asturiano y unas campañas adecuadas mejorarían mucho la lectura del asturiano? Extraordinariamente.
extraordinariamente. Quiere decir que, vamos a ver, non podemos menospreciar, porque da cuando pensamos, bueno, ya que da mocedad, ya no ve la televisión como la víamos nós cuando ya éramos mozos o neños. Sí, pero yo estoy muy en contacto con el ámbito rural en asturiano y la TPA, en los contextos rurales es insustituible. Imaginemos, digamos, en una situación de dignificación, de uso normal del asturiano, el efecto que tendrían esos contextos rurales, de personas de una cierta edad, que a lo mejor no entienden bien la importancia cultural de la recuperación del asturiano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la presencia del asturiano todavía, para un determinado sector de la población de una cierta edad, la presencia del asturiano en la televisión sería especialmente relevante, y desde otro punto de vista, con programas de divulgación cultural, no necesariamente etnográfica como hasta agora. A mí parece que lo que se fai agora de contenidos costumistas, etnográficos, son interesantes, porque nos pueblos conecten con la xente, pero al llau de eso tenemos que poner a xente que fale de literatura con normalidad, que fale de los seus libros, de las súas producciones literarias, etcétera, etcétera. Y ese sería otro elemento de, digamos, de averar a la población asturiana a la lectura literaria en asturiano. La música, lo decía Carlos Rubiera en el documental, y yo creo que es verdad, la música y sobre todo la música tradicional está siendo muy importante también en la visualización del asturiano, bueno, y el fenómeno de Rodrigo Cuevas, sí, ¿no? Sí. Entonces sí me gustaría que reflexionaras un poco sobre el momento que vive este sector, ¿no? Incluso las artes visuales también, con muchas películas ya, cortos, largos, reivindicando, si no en asturiano, sí con muchos aspectos de asturianía, ¿no? Vamos a ver, desde el momento en que aparece Concello Bable, quien sí cumplió el su papel fue la música, y la música en todos los géneros. Quiere decir, la música tradicional, la tonada, dignificóse, la gaita dignificóse, la nueva música folk en asturiano, por remanar la etiqueta, la música celta, llegamos a tener el mayor grupo de música atlántica prácticamente a nivel europeo, que ya era Jan de Cubel. A nivel del rock, por ejemplo, lo que representa y lo que representó Disiebra. Quiere decir, la música como manifestación cultural de la identidad asturiana cumplió el objetivo que otras instancias, fundamentalmente políticas, non cumplieron. Pero dende llueu, y por cierto, con una incidencia en el ámbito de la mocedad muy relevante. Quiero decir que en xamás hubo tantos gaiteros en Asturias y de tanta sonadía y de tanta calidad, en xamás hubo grupos de música folk tan potentes, en xamás hubo grupos de rock con la importancia, por ejemplo, de Disiebra, por citar, digamos, al más conocido, pero también otros de la misma importancia, mesmamente algunos que empleguen, digamos, paralelamente asturiano y castellano. Por lo tanto, la música cumplió, y en una situación de oficialidad iba a formar parte de esa estrategia amable de aceptación de la oficialidad. Antes, cuando escuchaba a David Guardado en la interesantísima exposición que hizo de los intelectuales, digamos, la idea de Asturias desde el punto de vista de los intelectuales, me preguntaba quién sería ahora o quiénes serían ahora los intelectuales protagonistas del cambio, de encontrar, de buscar la propia identidad asturiana, ¿no? No supeditarla a la identidad estatal. Bueno, vamos a ver. ¿Qué figuras ves? Vamos a ver. Si las ves. Sí, yo sí les veo. Vamos a ver. Yo doy una importancia a Concello Bable enorme, que sé que compartimos.
Hay algunos análisis que yo no comparto que dicen que históricamente el asturianismo fracasó. Yo no comparto esa y refiérome al asturianismo político, no al asturianismo sociológico. No comparto esa cuestión. Quiero decir, gracias al asturianismo existe Asturias como comunidad autónoma en sí mesma, porque otras opciones hieren xuntanos con Cantabria o otros experimentos en ese proceso del café para todos. Foi el asturianismo el que logró que Asturias fuere una comunidad autónoma. Yo acuérdome, por ejemplo, cuando Carrillo decía, por ejemplo, en el PC, que bajo ningún concepto Asturias en xamás iba a ser una comunidad autónoma. Y no solo eso, sino que logramos que dentro de los esfuerzos estatales, la primera que asumió el tema del asturianismo y la cuestión lingüística fue precisamente Izquierda Unida. Y eso fue por el puxo del asturianismo, por el puxo del asturianismo. No fue un análisis digamos, marxista del viejo UPC, sino por el puxo social del asturianismo. Quiere decir, Rafael Fernández, que se nos citaba como una persona que tomaba como referencia a Pérez de Ayala, tiene que, bajo el su mandato, créase la Academia de la Lengua Asturiana. ¿Eso a qué se debe? Fue el puxo del asturianismo. Nosotros estuvimos manifestándonos por les cais d'Ubieu pidiendo, si te acuerdes, la Academia de la Lengua. Decía Manolo Abello, home, yo no estoy de acuerdo con eso de Academia de la Lengua sí, antiasturianos no. Pero eso ya era lo que decíamos. Eso y un triunfo del asturianismo. Cuando yo iba a algún meeting de la izquierda, del PC y de los partidos de la izquierda y llevaba la bandera de Asturias, decirme, un momento, ¿para dónde vas tú con esa bandera? Si aquí somos roxos y demás, y decían, désealos, que lleva la bandera de Concello Bable. Y llevaba la bandera de Asturias. Y es decir, eso de que el asturianismo fracasó, no. Aquí hubo digamos, un salto social descomunal que representa Concello Bable. Y en Concello Bable hay una persona que yo creo que en ella podemos sintetizar, digamos, la respuesta intelectual a la negación de la identidad asturiana, que es la de García Arias. Lo que pasa es que con García Arias estábamos otros muchos, otros que ya éramos niños y otros que estaban al yao. Quiere decir, García Arias ya era el símbolo que representaba hay una Asturias posible democrática, porque Concello Bable también pedía la democracia. Concello Bable sale en las postrimerías del franquismo y reclama la dignificación lingüística y cultural de Asturias y el algame de las libertades democráticas. Acuérdome de ese texto. Bien, esa figura García Arias, pero García Arias tenía, digamos, tres de él a otra siente, digamos, de una gran importancia. Yo, aquí está, por ejemplo, Ana Cano, y quiero, digamos, poner de manifiesto el papel que jugó Ana Cano en la dignificación del asturiano desde el punto de vista científico, en el conocimiento de la realidad lingüística asturiana en el contexto europeo, etcétera, etcétera. Y si hubiera más gente, como por ejemplo Isabel Álvarez, pues reconocería el original discurso que tenía en ese momento Isabel en relación con la clase obrera, el movimiento obrero y la importancia de la lengua. Y si tuviera aquí Sánchez Vicente, pues también falaría de él como el elemento que fraya esa visión costumista de la literatura, folclórica, de menor entidad, porque a partir de él la literatura pues entama a ser una literatura con mayúsculas. Por tanto, sí tenemos referentes culturales, intelectuales, que surden del pueblo, que algamen nivel cultural, académico, universitario, y que se resisten a lo que nos venía. Bueno, yo esa es la mi posición. Tenemos que concluir porque es la 1 y las jornadas tienen que seguir.
Muchas gracias al presidente de la Academia, a Riaño, un gran presidente, Sí. digno sucesor de los anteriores, Sí. que fueron todos muy buenos presidentes, presidente y presidenta. Muchas gracias a todos.